Buenas noches a todos, sean todos bienvenidos a esta tercera entrega de la Tertulia Libertaria, un espacio donde se comentan las noticias más relevantes del país desde una perspectiva obviamente libertaria. Mi nombre es Carlos Noriega, editor en jefe del medio especializado y digital El Bastión y locutor de este programa. En esta ocasión tenemos un tema casi que obligatorio dado por el shock que causó en todos los noticiarios del país, además de bastantes reacciones de la ciudadanía, y es este pasado 19 de junio se festejó el primer, y digo festejar porque realmente pareció una fiesta por lo que se reportó en las noticias, el Gran Día Sin IVA. Esta medida bastante polémica puesta por el actual presidente Duque en su ley de financiamiento, que permite a todos los ciudadanos poder comprar y adquirir productos de carácter específico, no era generalizado, adquirir esos productos sin ese pesado 19% de sobrecosto que hemos criticado fuertemente desde el libertarismo y que perjudica el desarrollo natural de la economía libre. En esta ocasión, como no puede ser de manera diferente, contamos con nuestro analista económico Othman Domínguez desde la ciudad de Cali y nuestra compañera Jennifer, que también estuvo muy cerca, debido en donde ella vive, de este acontecimiento nacional, porque prácticamente fue un revuelo bastante grande. Othman, ¿cómo estás? Buenas, saludos a todos, Carlos, Jennifer, a todos los oyentes, saludos, espero que estén bien, y bueno, creo que este va a ser un tema muy interesante para hablarlo y discutirlo. Ya llevo precisamente desde el día de ayer discutiéndolo aquí con los vecinos y algunos amigos, entonces creo que es momento de dar un poco de luz al respecto. Sí, claro, bastante polémico. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para Othman y a todas las personas que nos escuchan a través del Bastión. Gracias. Bueno, mira, seamos puntuales, porque creo que ya las noticias han cubierto la gran mayoría de la temática, pero falta analizarlo esto desde otra perspectiva. Te pregunto, Othman, ¿este movimiento masivo de consumo puede generar algún beneficio en el corto plazo para esta crisis económica que se nos avecina? Bueno, principalmente, más allá de que existe un beneficio a corto plazo, es importante determinar cuál es el fenómeno que ha pasado. O sea, hay que entender perfectamente qué fue lo que pasó este día sin IVA, que es algo muy estudiado dentro de la teoría económica. Específicamente, nosotros dentro de la escuela austriaca existe un área, se llama la preciología, que es la acción humana, y hay un punto que es básico para entender todo este movimiento que se llama la ley de la preferencia temporal. Sé que es un nombre bastante rebuscado, pero simplemente lo que te dice la ley de preferencia temporal es que el ser humano prefiere consumir ahora que a futuro. Tan simple como eso. O sea, siempre nosotros como seres humanos queremos consumir de una vez antes de esperar a consumir bienes en un momento posterior. Entonces, ¿qué fue lo que pasó precisamente? Al abrir el boquete de la eliminación o exención del IVA, que sería el término técnico, lo que pasó es precisamente que al bajar el precio, la ley de la preferencia temporal asume, el poder y todo el mundo sale a la calle desbocadamente. ¿Qué significaría eso en términos concretos? Es que, primeramente, hay una crítica implícita al impuesto al valor agregado. O sea, el impuesto al valor agregado, recordemos que es un impuesto al consumo, un impuesto que va directamente a la persona que va a consumir un bien final. Entonces, ¿qué significa? Es que independientemente de tu posición económica, tú vas a pagar un IVA. También otra de las cosas importantes a entender es que el IVA lo pagan tanto el consumidor como el productor, a pesar de que el gobierno diga que el impuesto solamente lo asume el Estado y solamente el empresario es como un intermediario entre los dos. No, porque tiene que obviamente enfrentar esa recaudación el empresario, disminuyendo el precio, disminuyendo sus ganancias y aumentando el precio para el consumidor, haciéndole el precio final de los bienes más caro. ¿Qué beneficio podríamos hablar a corto plazo? Bueno, una reactivación
temporal de lo que es el aparato productivo, especialmente en el sector terciario, sector de consumo, debido a casi ya 3 meses de pandemia, donde ha habido un mínimo consumo y en algunos sectores se ha mantenido una posición conservadora. Bueno, digamos que habría esa posibilidad de una pequeña reactivación, que creo que es lo que se está buscando. Ahora, ¿esto es beneficioso a mediano y a largo plazo? Bueno, esa sería parte de otra pregunta que podríamos responder posteriormente. Listo, Osman. Pero bueno, pasando ya del contexto económico, que ya empieza como a cascabelear el asunto, ¿no? Me gustaría saber, alguien que vivió fuertemente, porque varios de los videos salientes del Atlántico venían del Sao Hipódromo. Para aquellos que no conozcan geográficamente el departamento y la ciudad de Barranquilla y sus municipios aledaños, es una zona bastante urbana, bastante urbanizada, perteneciente al municipio de Soledad, y que hay una especie de tienda bastante referenciada, bastante conocida, que es la Super Olímpica, y perteneciente al barrio Hipódromo. Para ese tema me gustaría entonces tratar la vivencia de ese día por parte de alguien que estuvo cerca de una de las mayores aglomeraciones que salieron a nivel nacional, que fue el del Sao Hipódromo. Jennifer, cuéntanos tu experiencia. Bueno, también un dato adicional a lo que mencionas, el almacén Sao, que está ubicado en el barrio Hipódromo de Soledad, es uno de los supermercados que más vende en la región Atlántica, o sea, el departamento del Atlántico. Es algo que hay que tener en cuenta, entonces que se aglomeran bastante, porque no solamente vende a la gente que está en esa área, sino a los municipios del Atlántico que colindan pues con Soledad. Bueno, ¿qué te digo? Obviamente yo celebro pues que haya un día sin IVA, es un impuesto que pesa bastante y de pronto la gente pudo haberse dado cuenta cuando hizo su compra de cuánto es esa carga tributaria que está teniendo, pero algo que nos deja como enseñanza es la falta de visión a largo plazo. Porque mucha gente, por lo menos yo veía entrevistas en la televisión y pues los videos que pasaban, que la gente compraba muchas cosas que tú no consideras que sean primordiales, y mucho menos en lo que está pasando y lo que se viene. Entonces eso muestra mucho de que hay un desconocimiento en tema económico básico, para no entender de que esas compras que tú estás haciendo ahora son innecesarias, porque lo que se viene, y pues ya eso Otman, que tiene mucho más campo con relación a eso, nos puede decir. Entonces ahí vemos que obviamente muy bien, me parece que si la gente tuvo la oportunidad de comprar, lo hiciera, pero no creo que lo hayan hecho con mucha sabiduría o con mucho conocimiento a largo plazo lo que va a pasar. Aparte de que, o sea, cómo ese consumismo o ese afán de tener bienes te hace a ti no pensar en los riesgos que estás incurriendo al lanzarte a uno de los almacenes, que hay una aglomeración, pero o sea, gigante. Las imágenes son impresionantes. O sea, cuando tú has estado todo el tiempo en tu casa guardado y cuidándote de la pandemia, entonces uno no se explica. Sí, bastante delicado el asunto por el tema del distanciamiento social, que es como uno de los factores más claves para, y yo lo digo así, mal llamada nueva normalidad. No me gusta ese término, pero será discusión para otro tema. Pero sí que va a notar que el distanciamiento social va a ser factor determinante sobre la expansión de este virus mientras viene la vacuna. En esa línea me gustaría profundizar un poco. Dado las evidencias que se vio el día sin IVA, ¿Colombia estaría preparada para aplicar el distanciamiento social una vez levantada la cuarentena? Bueno, para mi concepto, yo pienso que este primer experimento dio evidencias de que el Estado no está preparado, no hubo una planificación adecuada, porque si fue solamente esto del día sin IVA, se formó este desorden. Entonces yo pienso que no está preparado, no echó mano de las plataformas virtuales para que las empresas, los comercios hubiesen podido hacerlo de esa manera a los que se les facilitara. Yo pienso que hubiese extendido mejor unas semanas sin IVA, y que hubiesen podido utilizar lo que venían utilizando con el pico y cédula, ¿no? Que era que las personas fueran y la gente se las ingenia. Por ejemplo, si yo tengo el afán de comprar algo
y no me toca a mí el tema de la cédula, yo puedo mandar a alguien, a algún conocido, mira, ya que tú vas a ir para allá y yo quiero ir el lunes, pero no me toca, porfa, cómprame esto o alguna cosa, pero no vas a lanzar a la gente que se vaya en masa a comprar como cual ganado. Esto es una evidencia de, o sea, solamente un abrebocas de que realmente no estamos preparados para eso. Otman. Sí, evidentemente comparto la visión de Jennifer. Yo creo que, bueno, yo soy un poco más drástico en este aspecto. Yo creo que debería haber, desde el inicio de la cuarentena, una exención total del IVA en términos mayoritarios, porque principalmente si esta era la acción que querían hacer, le hicieron terriblemente mal. Primero por el problema del distanciamiento social. Eso implica tanto factores institucionales como factores educativos, es decir, tener una gente con la formación requerida y una institucionalidad que permite este distanciamiento social, que funcione la sociedad con esta, digamos, esta regla de edición. Entonces, claro, sí. ¿Qué fue lo que pasó ahí específicamente? Y vuelvo a retomar casos, ¿qué es lo que llaman las compras nerviosas? Pues, o sea, eso es algo muy común en ciertas épocas, cuando hay un control de precios, todo el mundo sale desaforadamente a comprar las cosas antes que se acaben. Eso es lo que nos indicaría precisamente que estamos trabajando con una política de escasez. Es decir, vemos cómo vamos solucionando las cosas y no vemos a futuro cuáles son las consecuencias. Entonces, si se hubiera aplicado durante un buen periodo de tiempo la exención del IVA, eso sí sería una nueva normalidad positiva, porque nos estaríamos acostumbrando a vivir sin esas imposiciones altísimas que nos impone el Estado colombiano. Entonces, claro, el problema es mucho más de fondo, evidentemente. Hay un problema primero de cultura, que no existe la cultura del chip de entender que hay que cumplir reglas, porque las reglas del distanciamiento social estaban prescritas, están determinadas, no solamente por el gobierno nacional, sino por los organismos internacionales, por todo el sector médico, y fue totalmente incumplido por el ciudadano. O sea, la responsabilidad individual primero como tal no funciona porque no existe, digamos, primero ese incentivo a cumplir la norma, y la segunda parte, evidentemente, que el mismo Estado hace que incentive un comportamiento irresponsable. Por lo mismo, si tuviéramos ya previsto una temporada larga de extensión del IVA, este comportamiento no se hubiera presentado. Ellos mismos crearon esta crisis. Me refiero al Estado colombiano. Ok, fuerte esa última conclusión, y era parte de la última pregunta que quería hacerles a los dos, tanto de la experiencia vivida en uno de los puntos más álgidos como de la vista económica y pues noticiosa del asunto. ¿Se podrían señalar culpables? ¿No es culpa de nadie? ¿El gobierno tuvo parte o la comunidad tuvo mayor culpabilidad? Jennifer. Bueno, la verdad es que somos el resultado de un Estado que nos ha enseñado a no tener ninguna responsabilidad. La verdad, lo que dice Otman es totalmente cierto. Las personas están acostumbradas a que primero todo no hay ley, y que la ley es una sugerencia, que no es algo para cumplir a cabalidad. Entonces, ¿qué hace? Ciudadanos irresponsables como que tienen que estar detrás de ellos para que hagan algo tan básico como proteger su propia vida. Entonces, ese es el resultado. Y obviamente hay que hacer el enfoque sin importar que no fue bien planeado o no. Como dice Otman, la responsabilidad es individual, pero esto tiene una raíz. O sea, hay que ver mucho más allá, y no solamente ver esto, sino vemos que vivimos en un Estado que nos ha acostumbrado así, que si yo no soy irresponsable y yo no ahorro para mi pensión, yo voy a tener a un Estado que va a suplir esa necesidad. Si todo el mundo sabe que las personas, mayoritariamente las que están en el sector informal, lo hacen porque ganan muchísimo más que una persona que gana el mínimo, porque esto es una realidad, aunque lo quieran esconder. La gente, si no estuviese sometida a un salario mínimo, pero lo hacen en la informalidad porque ahí pueden tener mayores ingresos, pero aún así no son capaces de responsabilizarse ni de su salud ni su pensión. Entonces ahí te das cuenta la clase de
ciudadanos este Estado colombiano está creando y que crea estas problemáticas. Entonces, obviamente, el Estado está para poner orden, pero hay una responsabilidad individual. Otman. Todo viene con el concepto de Estado social de derecho. Este concepto va referido a que el Estado asume muchas de las responsabilidades individuales del ciudadano. Es decir, si yo, por ejemplo, Jennifer comentó, por ejemplo, el caso de las pensiones. Por ejemplo, si yo tuviera un sistema de pensión proporcional de manera individual, es decir, un sistema de fondos privados, yo no dependiera del Estado, simplemente dependiera de mi esfuerzo para yo incluir mi ahorro durante el tiempo. Es decir, sería responsabilidad mía traer o llenar ese fondo. Y así con un conjunto de leyes. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado principalmente? Y yo ahí, bueno, aplaudo el comentario de Jenny porque esta es la esencia del problema. O sea, hay un dicho que comentó alguna vez un profesor de la universidad, me dijo que la educación forma individuos, pero las leyes forman a la sociedad. Entonces, si nosotros tenemos leyes malas, leyes terribles, vamos a tener individuos terribles. Eso es obviamente digno de estudio, eso obviamente tendría que poner mucho más al detalle, pero lo que dice uno de los grandes pensadores liberales libertarios, que es Thomas Sowell, de que la creación del estado de bienestar es la creación de individuos irresponsables. O sea, si nosotros tenemos todos los incentivos para portarnos mal, lo vamos a hacer. Esa es la gran diferencia con tal vez entre el pensamiento libertario y el pensamiento socialista o estatista o keynesiano, que no ve esa característica antropológica del ser humano como alguien que si tiene la oportunidad de hacer algo malo lo va a hacer, y eso independientemente si que sea quien sea. Entonces, evidentemente yo creo que la mayor responsabilidad va para el Estado colombiano, porque el Estado colombiano no tiene toda la información para poder planificar un día en específico, lo acaba de demostrar. Entonces, eso es el viejo principio de la planificación central o la falacia de la planificación central, que por más que intente tener todos los, vamos a decirlo así, componentes de información, no va a poder tener los resultados que él supuestamente quiere y va a proveer un buen pronóstico. Nadie, digamos, dentro de los organismos estatales tuvo la previsión de contar con este pronóstico de que ese desbarajuste que se presentó. Esa es una demostración de que la planificación central no funciona. La mejor persona que puede planificar su día es el individuo. Cada uno de nosotros, teniendo un conjunto estable de reglas, y eso fue lo que pasó aquí, porque nosotros veníamos con un conjunto, malas o buenas, pero veníamos con un conjunto durante 3 meses, una pandemia, y poco a poco se está abriendo espacios. Cuando tú abres un espacio de manera irresponsable, pasan este tipo de cosas. Entonces, yo lo que diría es que el problema es, primero, la planificación central no sirve. Pues el tiempo tiene que estar administrado de manera individual, no de manera social. Y segundo, el concepto de Estado social de derecho que tanto político, estudiante, intelectual, periodista habla, precisamente asume, vamos a decirlo así, la responsabilidad individual y lo convierte en una responsabilidad social. Se le quita al individuo todo ese incentivo, como estaba hablando ahorita, de ser responsable. Principal y culpable, el Estado colombiano. Importante conclusión, ¿no? Y totalmente de acuerdo. Una total desidia por la responsabilidad individual, una total dejadez por velar por su propia salud y por dar las acciones necesarias para evitar esta masificación del contagio, siendo uno de los virus que ha demostrado tener una tasa bastante alta de expansión. Pasando ya al último tema, hoy en Portafolio sacaron una especie como de columna sobre un analista llamado Ricardo Ávila que se titula "Las malas ideas que amenazan con profundizar la crisis". Este señor Ricardo señala en un mensaje contrario a lo que hemos expresado aquí. Me gustaría saber a priori qué piensan los invitados sobre esta frase. El señor Ricardo menciona, y cito: "Estas estrategias envían también la señal de que los impuestos son una cosa mala que se puede obviar". ¿Qué opinión merecería
esa afirmación, Jennifer? Bueno, yo estuve leyendo también ese artículo y aparte de esto, o sea, vemos que hay una opinión de Marcela Eslava, que es decana de la economía de la Universidad de los Andes, y dice que eso precisamente que tú dices, en otras palabras, dice que, cito textualmente, la iniciativa era mala desde el comienzo, porque no incrementa la actividad económica, sino que la concentra en una jornada y en cambio le quita al fisco los ingresos que esa actividad le genera. Entonces ahí estamos viendo lo mismo, o sea, mira cómo viene el adoctrinamiento de que nos quieren meter a la cabeza que los impuestos son positivos, o sea, no son positivos en el sentido de que es menos plata para tus bolsillos. Así cojan esa plata y hagan obras de caridad, lo que quiera, se invente más derechos de los que ya tienen impuestos, no es positivo. O sea, porque es algo que te está quitando para administrarlo a discreción y que te está empobreciendo. Eso hay que tenerlo claro y dejar de estar romantizando y no hablando con sinceridad. Pero mira cómo ya viene la formación desde la academia de que te quieren meter a la cabeza de que es algo positivo. Entonces, date cuenta tú por dónde viene el adoctrinamiento, ¿no? Ahora, es más, te quedan cortos. Porque de verdad que cuando se va a bajar el gasto público que ya es necesario, porque de verdad que lo que se viene, y me gustaría que antes de finalizar, Othman dijera a las personas que nos están escuchando qué es lo que se viene ahora. Ya no quiero ser irresponsable porque no es mi fuerte, pero sí me gustaría que Othman lo dijera. Othman, tu opinión. Sí, perfecto, Carlos. Bueno, me da risa el comentario del señor, porque él dice que los impuestos se ven como algo malo, algo así que es lo que dice. En esencia, eso es un lugar común en todas las personas. A nadie le gusta pagar impuestos. Pero ¿qué pasa? Voy a relacionarlo un poquito más concreto lo que dijo Jennifer al día a día. Nosotros no queremos pagar impuestos, pero queremos tener todos los beneficios del Estado. Hablamos de educación gratis, hablamos de salud gratis, hablamos de hasta pensiones gratis, porque hay gente que quiere estar pensionada sin haber cotizado y así, en decremento. Entonces, el tema no es si los impuestos son malos o no, porque el problema es el tamaño del Estado. Cómo está, es bueno o no. Esa es la pregunta, porque evidentemente los impuestos es parte de ese mal. ¿Por qué? Y Jenny que lo acaba de explicar muy bien, a mayor impuesto, menor poder adquisitivo. Vemos que en Colombia más de la mitad del año se trabaja para pagar imposiciones al Estado. Eso sale inclusive en el informe de Heritage Foundation sobre libertad económica. Este es uno de los índices de libertad económica que existen. A pesar de que yo tengo ciertas críticas, este punto me parece fundamental en cuanto a esta data, porque ellos nos dicen que la cantidad de días que tiene un ciudadano para en pagar impuestos al año es más de la mitad. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos lleva al punto clave de lo que está hablando Jen. Nosotros vamos ahorita al despeñadero. O sea, voy a hablar, me preguntaron claro y directo, voy a ser muy claro y directo. Vamos al despeñadero principalmente porque vamos a una situación de no solamente de disminución del efectivo, que es uno de los temas que se está hablando, o de la liquidez personal de cada quien, al final es poder adquisitivo, sino la cantidad de dinero que se está creando por medio de endeudamiento, por medio de emisión monetaria, por medio de un conjunto de programas de gasto público. Es monumentalmente grande. Yo en otras oportunidades he comentado y lo vuelvo a decir aquí se está anidando una nueva, digamos, curva de la crisis. Es decir, este es el nido para una futura crisis, porque evidentemente gracias al toda la masa monetaria que va a venir, poco a poco va a ir creciendo económicamente algunos sectores de la economía. El problema es que van a ser con una tasa de interés muy baja, que eso va a crear incentivos a negocios irresponsables, gente que va a endeudarse por endeudarse, y uno de los puntos del día sin IVA es eso, que mucha gente se endeudó con tarjetas de crédito o con gota a gota o demás para comprar un televisor. Eso realmente
es un problema a largo plazo, porque en vez de haberse gastado ese dinero en capital o específicamente en maquinaria, equipo o inversiones en la bolsa, se hizo en consumo presente, es decir, no hay una visión a futuro. Lo que vamos es al escenario de abrir una próxima inflación y de desempleo. Posiblemente no este año, porque ya este año ya está nulo, ya estamos parados, pero después de la reactivación va a venir una época de ilusión económica que va a parecer que estamos creciendo. Y eso es una de las grandes mentiras que el Estado colombiano dice, que Colombia es uno de los mejores sistemas de Latinoamérica porque es el que menos caída de poder adquisitivo tiene. Al final, lo que vamos a ver es una ilusión de crecimiento, que en un periodo de 2 o 3 años vamos a ver otra crisis, a lo mejor inclusive hasta a nivel financiero. Bastante negro el panorama, bastante delicado el asunto, y habría que entonces acudir a esas recomendaciones de inversión a capital, de inversión a crear negocios para poder soportar esa ola de desempleo y siempre tener algún ingreso extra. En este sentido, ya para concluir, me gustaría ya que dijeran una última anotación sobre el punto y puedan despedirse de los oyentes. Jennifer. Bueno, quiero agradecerte por este espacio, al poder, pues, con mis ideas y mi opinión, dar un concepto de lo que está pasando y poder dar luces. Yo les pido a la gente de que empecemos a profundizar más en teoría económica. No es algo muy complicado, y que nos concentremos en eso, porque vamos a necesitar mucho de esto en los que se viene a futuro. Y seamos muy cuidadosos y empecemos a ya ser responsables, porque si no, pues no vamos a poder. Si queremos que esto cambie, tenemos que empezar por nosotros mismos. Importantes palabras. Gracias a ti, Jennifer, por asistir. Otman. Quiero también agradecerte a ti, Carlos, como siempre, por el espacio aquí en la Tertulia Libertaria, a Jennifer por su presencia y a todos los oyentes que van a estar con nosotros durante todo el tiempo que esté este podcast para todos ustedes. De verdad que la idea es profundizar en temas que los medios de comunicación masivos no presentan. Ese es, digamos, el punto clave del Bastión. Quiero agradecerles también a todos los que desde ya casi 2 meses nos están siguiendo. También a los detractores, se los agradecemos porque gracias a ellos sabemos que estamos siendo escuchados. Así es. Eso siempre hace parte del camino de la opinión y del éxito, así es. Gracias, Otman, por asistir, gracias, Jennifer, por asistir, a todos nuestros oyentes. Quería dar una opinión. Claro. Si bien en el futuro se ve negro, se ve totalmente oscuro, a pesar de que haya gente que piense que estamos en el mejor mundo posible, yo sí quiero dar una nota de optimismo ante todo. Y va mucho con lo que hemos venido hablando en todo este espacio. Entre más las personas estén informadas de qué es un derecho, de qué significa un servicio, de qué significa algo tan simple como el IVA, qué significa, y temas como la responsabilidad individual, mientras estemos más atentos a eso, porque hoy, hace 60 años era revolucionario ser socialista. Ahora, realmente revolucionario, y me disculpa la palabra, es ser libertario, es ser liberal, es ser promercado. La única forma de salir de esta crisis es apostándole a lo que ha funcionado durante 400 años. Y eso siempre lo he dicho en todos los programas y no me cansaré de decirlo. La mejor forma de salir de esta crisis es con el libre mercado, con el capitalismo, con gobierno limitado, defensa de la propiedad privada, porque a pesar de que muchos sean escépticos y vean que nosotros pudiéramos apoyar algún tipo de privilegio, el privilegio es para todos porque el mercado es para todos. Entonces, todo el mundo tiene acceso al mercado, simplemente tenemos que permitirnos competir, permitirnos crecer, permitirnos ser responsables. No tenemos que dejar la infantilización de la sociedad para ser personas adultas que vean el beneficio de ser adultos. Yo creo que por ahí tenemos que ir y le hago de esa amplitud para la reflexión a todos. Muchas gracias por escucharnos. Gracias a ti, Otman. Importante reflexión de los dos.
bastantes cosas que sacar positivas sobre este escenario y sobre este día sin IVA, que faltan todavía 2 fechas más. Estamos a la espera de ver qué dice el gobierno nacional sobre cómo se va a proceder, si aprendió de sus errores, si no aprendió de sus errores, y por supuesto lo estaremos comentando aquí en la Tertulia Libertaria, un espacio donde se comenta lo más importante y relevante a nivel nacional desde una perspectiva libertaria. Me gustaría cerrar el programa con una pequeña conclusión, no es acostumbrado de mi parte hacerlo, pero el día de hoy es simultáneo el estreno, la segunda parte de una columna que he hecho pormenorizado sobre la propuesta de la renta básica de emergencia, y en ella resaltaré un tema importante que Osman señaló y que es una realidad bastante fría a aquellos que estamos pendientes de estos temas económicos, y es que para la fecha, y estará pormenorizado en el análisis de mañana, la deuda externa de Colombia ha subido 13.200 millones de dólares. Ha superado el 176% de lo esperado y presupuestado para el plan de desarrollo de estos 2 primeros años del gobierno de Duque. Eso es una noticia bastante impactante que tendrá unas repercusiones obviamente importantes en la economía y que es necesario que la gente lo sepa y tenga una visión diferente a lo que los medios masivos presentan y que seguramente alegarán que esto es el deber ser del Estado. No siendo más, feliz día a todos.